Hola a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a una entrega más de Visor Urbano, un espacio dedicado a la información, a educar a la población con relación a temas importantes sobre nuestra ciudad Santo Domingo y otras ciudades del mundo. Me acompaña, como siempre, el destacado arquitecto y urbanista Mayovanex Suazo. ¿Cómo estás, Mayovanex? Contentísimo porque no me dijiste señor. Pero yo nunca te digo señor. A veces me dice señor o don, entonces Destacado. tú sabes que tengo un problema. Destacado estamos bien, gracias por eso. Pero Destacado, distinguido y experimentado. No, hombre, no, aprendiendo un poquito. Así es, siempre aprendiendo, esa es la actitud. En esta ocasión vamos a tratar un tema un poquito diferente porque vamos a abordar una ciudad estadounidense. Titulada la entrega de hoy, Detroit, de ciudad motor a ciudad fantasma. Bueno, sí, Mabel, hoy tenemos ese interesante tema de Detroit. Detroit es una de las principales ciudades, fue en su momento una de las principales urbes y donde se manejaba principalmente el motor de la economía estadounidense, así como dices, ciudad motor. Pero no se refiere solamente a que era el motor, sino que era una ciudad industrializada, fue una ciudad industrializada muy importante para la economía norteamericana. Sin embargo, hoy, a partir de los años 70, empezó lo que fue un declive y terminando hoy siendo una ciudad fantasma con prácticamente muy pocos habitantes, decreciendo su capacidad y teniendo una cantidad de lotes, de edificaciones baldías que han generado una degradación urbana en lo que es su entorno inmediato. Vamos entonces a explorar a lo largo del programa de hoy cuáles fueron esas causas que llevaron a Detroit a convertirse en una ciudad fantasma luego de haber tenido una época tan pujante. Sí, así es. Entonces estaremos viendo y analizando el por qué se dan esas situaciones, pero también conociendo la historia de otras ciudades desde el origen mismo de la humanidad hasta la fecha. O sea, las ciudades siempre hemos dicho que son entes cambiantes, son entes vivos, que van cambiando, dinámicos, que van cambiando y van generando sus propias necesidades. Y a veces nos quejamos mucho de una ciudad poco planificada, pero también tenemos el otro extremo, que es una ciudad extremadamente planificada, que también genera problemas a nivel de lo que es la adaptación y en esos procesos, sobre todo, como pasó en Detroit también, esos procesos de gentrificación que también son un factor importante en lo que es la degradación urbana de las ciudades. Un exceso de planificación o una planificación extrema puede entonces afectar a largo plazo también si el desarrollo y la dinámica de la ciudad no va acorde con esa planificación. Claro, y existen muchos ejemplos en ese sentido que vamos a también hablar en el transcurso del programa para que la gente vaya entendiendo que a veces esa forma natural de generar demanda de la ciudad, la misma ciudad te va generando sus propias necesidades. Va diciendo lo que quiere, va generando, los habitantes van sintiendo la necesidad de tener cosas que, por ejemplo, los habitantes del año 2025 o de la década de los años del 2000 hacia acá no son los mismos habitantes de los años 1930. Claro, no tienen las mismas costumbres. Necesidades distintas, no tienen la misma costumbre. El mismo estilo de vida. Ya la tecnología forma parte integral de lo que son los procesos urbanos, ya es parte de esa cotidianidad que nosotros como ciudadanos tenemos. O sea, ya tú no puedes estar... Parte del día a día de la humanidad. Tú no puedes estar si no es conectado. Claro. Yo recuerdo cuando uno era pequeño que nuestros padres iban a almorzar al mediodía y leían el periódico en la mañana, leían el periódico salía en la mañana y salía en la tarde. En la tarde, claro, 2 ediciones. 2 ediciones. Entonces, hoy en día tú tienes el acceso a la información de manera inmediata e instantánea. Claro. Y eso en realidad transforma también parte de esa dinámica de nuestras ciudades y forma parte también de esos cambios que hemos generado. Yo, como mencionas, crecí con esa costumbre de almorzar en la casa. Hoy en día son muy pocas las personas o las familias que pueden darse, incluso diría yo, ese lujo. Claro, te toma casi una hora a veces ir de tu casa al trabajo y del trabajo a tu casa. Claro. Entonces eso es parte de esos cambios que te va generando esa misma tema urbano y por ende ahí también mucho mayor los restaurantes, los centros de comida se han incrementado significativamente precisamente para dar esa facilidad a los ciudadanos que puedan tener un acceso rápido a lo que es la alimentación. Así es. Bueno, interesantísimo. Vamos a estar luego de la pausa desarrollando entonces este tema, hablando sobre la ciudad de Detroit, de ciudad motor a ciudad fantasma. Regresamos en breve.
Bienvenidos de vuelta a Visor Urbano, su espacio dedicado al urbanismo. En esta ocasión vamos a tratar el tema de Detroit. De ciudad motor a ciudad fantasma. Vamos a estar abordando varios aspectos diferentes con relación a la evolución de esta urbe estadounidense. Entonces, Mayovanex, cuando me comentaste sobre el tema, me surgieron muchas preguntas, me surgieron muchas inquietudes, porque es un tema bastante interesante y es una dinámica que se ha visto en muchas ciudades más, pero específicamente vamos a tratar sobre Detroit en la entrega de hoy. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas muy específicas que estuve investigando para ver cómo desarrollamos el tema. Perfecto. Bueno, para iniciar entonces te pregunto, ¿cuáles han sido las causas del declive económico y demográfico en la ciudad de Detroit? Pero también cómo ha impactado esto en su infraestructura urbana. Pero llévame como Jack el Destripador. Ahí hay que entenderlo desde ese punto de vista. Mira, las ciudades desde el 450 antes de Cristo. Hace muchísimo. Donde inicia lo que es la primera ciudad planificada del mundo, porque ya existían otras ciudades como Atenas, por ejemplo, en la antigua Grecia, pero lo que es el Pireo, que era la zona portuaria del área de Atenas y funcionaba como área portuaria, en esa importante ciudad que era Atenas, pero una ciudad muy desconectada de lo que era una planificación. Entonces, a partir del año 450, cuando Hipódamo de Mileto crea y funda o organiza lo que es la primera cuadrícula octagonal, es la primera ciudad que de alguna manera está debidamente ordenada en lo que es una planificación. Y esta ciudad, que un día de estos también vamos a hacer un programa sobre los orígenes del urbanismo para que la gente pueda entender cómo van surgiendo estas ciudades. ¿Y por qué hablo de esto primero? Antes de entrar al tema que particularmente vamos a estar viendo, que es el de Detroit, porque en su momento Pireo funcionó como el puerto principal de Grecia. Entonces, esa bondad que tenía Pireo era precisamente, y donde Hipódamo de Mileto, aprovechando esa oportunidad que daba la parte costera, entonces genera esa ciudad-puerto que funcionó bastante bien durante muchísimos años, siglos incluso. Y que generó mucho movimiento económico. Y que generó mucho movimiento económico en su momento. Atenas se nutría de esta urbe que fue planificada, fue organizada, fue diseñada mediante una retícula octagonal, que hoy lo que nosotros conocemos como una cuadrícula. La cuadrícula que sirvió más adelante para los fines de organización de incluso las ciudades del Nuevo Mundo, cuando la colonización, o sea, se generó este tipo de cuadrícula. Obando, por ejemplo, en Santo Domingo, implementa lo que es la misma cuadrícula, prácticamente muy organizada y muy bien estructurada, con angulaciones de 90 grados, y eso generaba ya un ambiente de organización. Entonces, ¿qué sucede con Detroit? Detroit, para los años 50, tanto Detroit, Chicago y Nueva York eran las tres principales ciudades que motorizaban la economía estadounidense. En el caso de Chicago, por ejemplo, que pasó de ser del año 1850 al año 1900, prácticamente su población se multiplicó por 50. Wow, o sea, en el año 1850 tenía una población de aproximadamente 30.400 personas, y ya para el año 1900 ya tenía una población de 1.547.000 personas. Un crecimiento impresionante. Fíjate cómo esto, y es debido precisamente a ese aumento de la industrialización, ese aumento de lo que es ya todo lo que es la importancia de esas grandes ciudades. Lo mismo pasó en Nueva York, lo mismo pasó en Detroit, que también pasó. Mucha gente migrando también a esas ciudades también, por ese mismo movimiento económico. Sobre todo después de lo que es la revolución industrial, muchas de estas ciudades, en el caso de Detroit de manera particular, que sin lugar a dudas ha sido una de las ciudades más industrializadas que ha tenido el mundo. En su momento, la planta de General Motor Company tenía una superficie solamente de planta de industrialización de 650.000 metros cuadrados. Estamos hablando de mucho terreno que abarcaba, y para esto se ameritaba mucha mano de obra. Claro, porque en ese tiempo que era prácticamente todo mano de obra. Correcto. A partir del año 1900, cuando empieza ya lo que es la formación del vehículo industrializado, aunque ya existían los otros vehículos, ya existían muchos vehículos que eran artesanales, y ya las personas de mayor poder adquisitivo ya tenían sus vehículos, pero es a partir de 1904 donde se expande el uso del vehículo ya como uso industrializado. Y es gracias a Henry Ford, que
prácticamente funda o forma lo que es la industrialización de la parte automotriz, seguido por los hermanos Dodge, por el señor Buick, y todas estas marcas que hoy conocemos como los Buick, todo se generaba en lo que era la ciudad de Detroit. ¿Qué sucedió en Detroit? Detroit, a partir de los años 20, 30, generó una industrialización increíblemente grande. O sea, fue creciendo como población, tenía facilidad que no tenían otras ciudades. Sin embargo, nunca apostó a un cambio o siempre apostó a esa industrialización que era su fuerte. Otras ciudades como Chicago, Nueva York, que optaron no solamente por la industrialización, sino también por lo que son otro tipo de inversiones a nivel de ciudad, entonces pudieron sobrellevar el declive de la industrialización. Entonces, por eso Chicago, Nueva York, no le pasa lo que le pasó a Detroit. Que no se quedaron como atrás. Una pregunta, por ejemplo, en el caso de Detroit, ¿había o hubo en ese momento una planificación que preparara a la ciudad para la entrada de los vehículos ya como de uso general? Mira, en aquel entonces el vehículo era prácticamente un lujo. El que tenía un vehículo era la persona adinerada. Sin embargo, entra ahí ya una población que normalmente no contaba con un vehículo, no tenía acceso a un vehículo. Y a raíz de la industrialización que hay en Detroit, sobre todo con el auge que tuvo la General Motors Company y la Ford Company, entonces inicia ahí ya lo que es la compra masiva de vehículos. Claro. Esa compra masiva fue creciendo, y ya después era un espectáculo tener un vehículo. Claro. Hoy en día es un problema tener un vehículo, sobre todo en ciudades como... Es un mal necesario, digamos. Sobre todo en ciudades como la nuestra. Claro, entonces, claro. No hubo una planificación que fuera acorde con el crecimiento que iba teniendo. Entonces, eso generó una saturación poblacional en Detroit. Claro. Sobre todo en el casco. Y hubo un desplazamiento de la población, sobre todo a partir de los años 70. Finales de los 60, principios de los 70. ¿Hacia las afueras de Detroit o hacia otras ciudades? Hacia las afueras de Detroit empezaron a generarse lo que son las periferias. Estados Unidos las ciudades estadounidenses se caracterizan mucho por lo que son las periferias, o sea, tener esos barrios, la clase alta normalmente vive en las afueras de la ciudad. Claro. Y prácticamente tiene ese trayecto. Y el vehículo vino a ayudar a expandir esas ciudades desde el punto de vista horizontal y segregado. Ayer en la página nuestra de Visor Urbano en Instagram subimos un video, por ejemplo, de Santo Domingo, donde se ve esa expansión segregada y horizontal de cómo ha crecido la ciudad de Santo Domingo y cómo la mancha urbana empieza a crecer de manera expansiva. Esto es lo que nosotros le llamamos un crecimiento urbano de manera expansiva, y muchas de las ciudades norteamericanas sufrieron ese tema. Sin embargo, cuando ese crecimiento expansivo y horizontal no es controlado, se generan esos desplazamientos de largas distancias. Entonces, que pasa mucho en nuestras ciudades. Que me imagino es, en cuanto a planificación y urbanismo, completamente diferente para todo con relación al crecimiento vertical. Sí, eso es, hay varias tipologías de lo que es desarrollo. El desarrollo de una ciudad compacta conlleva en sí la reducción de huella edificable y aumento de alturas. Y la segregada propone normalmente viviendas unifamiliares, viviendas aisladas y apareadas, para un mayor crecimiento. Pero eso depende mucho también de las culturas y de la visión de las ciudades. Y también del tamaño, por ejemplo, porque en Estados Unidos es muy común verlo, y aquí realmente como no tenemos tanta extensión de terreno como allá, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí ya estamos obligados a crecer de manera vertical. O sea, por ejemplo, en el casco urbano, que es el Santo Domingo, estamos obligados a crecer de manera vertical. Porque no hay ya lotes dentro de la ciudad que permitan ese crecimiento expansivo. Por eso tú ves que en lo que es la provincia de Santo Domingo se tiene que dividir mediante la ley 163/2001, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, se hace la división territorial. Esto fue una ley propuesta por Tirso Mejía Rical, incluso en sus inicios. Y esta ley lo que establece es una división territorial del mismo Santo Domingo. Y abarcan varios municipios que conforman lo que es el Gran Santo Domingo. Y saca el Distrito Nacional como una unidad de gobierno con características de gobierno, donde está la sede central del gobierno. Entonces, esto se da
precisamente porque el crecimiento expansivo y horizontal fue muy agresivo en las décadas, sobre todo después de la caída del régimen de Trujillo. Claro. Entonces eso provocó que la ciudad crecer, entonces tenemos que dividir para poder administrativamente controlar el territorio. Muy bien. Entonces eso pasa en esas ciudades que crecen de esta manera. Muy bien, entendido. Vamos entonces a continuar con las preguntas. Vamos muy bien hasta ahora, entendiendo toda la explicación y sobre todo absorbiendo esos datos históricos tan importantes. Continuando entonces, ¿cómo ha influido la degradación urbana en la calidad de vida de los residentes de Detroit y qué medidas se están tomando para mejorarla? Mira, Detroit para mí es el ejemplo vivo de lo que una planificación urbana se necesita y tener un plan B. Detroit nunca tuvo un plan B. Vamos a solicitarle a nuestro director que nos coloque el cuadro para que tú puedas entender y nuestros televidentes puedan entender el enfoque de ese crecimiento y ese decrecimiento que ha tenido de manera significativa Detroit, pasando del año de 1920 a tener 933.078 personas, con un crecimiento muy significativo en prácticamente 10 años. Uh-huh. La población subió unos 575.000 habitantes más. Y fíjate cómo fue creciendo hasta empezar en los años 50, a finales de los años 50, un decrecimiento sostenido. Era entendible. Sin embargo, se acrecentó de manera mucho más significativa a partir de los años 80, pero en especial de las décadas del 1990. Por varios aspectos. Detroit, que era una ciudad basada en la industrialización, y al entrar ya lo que es el mercado chino, la industrialización china y de otros países como Zona Franca, donde ya los vehículos, por los costos que generaba ya hacerlo y construirlo en Estados Unidos, se fueron buscando otras opciones y ya muchas de las empresas se fueron estableciendo en otros lugares donde la mano de obra era más barata mediante una especie de Zona Franca, y empezaron a fabricar vehículos en otro, por ejemplo, vehículos americanos como en China. Yo recuerdo unos zapatos que se llamaban Lumberjack, que el eslogan decía Lumberjack, zapatos italianos hechos aquí. Entonces era lo mismo, los automóviles eran americanos, eran los mismos Chevrolet, los mismos Ford, pero se iban a otras latitudes por un tema de costos. Entonces eso afectó mucho a lo que es Detroit. Pero también un mal manejo del alcalde Coleman Jones, que fue el primer alcalde afroamericano justamente porque la población de Detroit en sentido general era una población basada en un 55% en personas de tez blanca, o sea, los americanos blancos, que siempre se habla de Trump. Entonces, esa población hoy en día pasó de ser de 55% a un 11.1%. Entonces, cuando tú ves por qué pasa esto es lo que son los fenómenos de gentrificación que van desplazándose una población por otra. Claro. ¿Y a qué se debe esto? El señor Coleman Jones, que era el alcalde, duró 20 años siendo alcalde, desde 1974 hasta 1994, generó una política agresiva con el tema del racismo y el ataque a lo que es el racismo de los blancos hacia los negros, que siempre ha sido muy marcado en los Estados Unidos, y viceversa. Entonces, él siempre le decían, la población blanca fue saliendo, entonces fue sustituyendo, porque se le fue abriendo también la oportunidad a muchos afroamericanos para que vayan a ocupar los espacios en las fábricas. Sin embargo, eso saturó lo que es Detroit y cambió completamente, y esos procesos de gentrificación son muy dañinos, y no es un tema racial, sino son muy dañinos en lo que tiene que ver con la dinámica de algo que muchas veces está ya prediseñado para trabajar de una forma y tú le estás imponiendo otro criterio. Y en ese momento, por ejemplo, cuando se dio ese cambio en cuanto a la mano de obra, no fue beneficioso para las industrias porque quizás buscando oportunidades que no tenían anteriormente, la población afroamericana podía quizás trabajar a una mano de obra más barata. Precisamente, la población afroamericana empieza a sustituir porque los principales trabajadores de la industria automotriz eran de origen blanco y entonces tenían un sindicato muy fuerte. A raíz de que ya John empieza a romper un poco esas barreras y empiezan a disminuir los pagos mensuales por los salariales para los fines de los empleados. Entonces,
ya las personas que trabajaban en las industrias estaban desmotivadas, se salen de la industria, entonces es sustituido por otra persona que trabaja con un menor precio. Entonces eso fue también generando una situación y un desplazamiento de la población. Y hoy en día, para que tú tengas una idea, Detroit tiene unos 90,000 lotes baldíos y unos 95,000 viviendas abandonadas. Eso también te iba a preguntar, ¿qué pasó con esas edificaciones, esas viviendas e incluso esas naves de esas fábricas que quedaron entonces deshabitadas y vacías? Hoy en día el panorama de Detroit es muy desolador y desalentador. O sea, tú ves... Deprimente incluso. Esas grandes fábricas, esos grandes centros están prácticamente completamente abandonados. Tú recorres la ciudad y lo notas. Detroit pasó de ser una de las ciudades más seguras de Estados Unidos, pasó hoy en día a la la ciudad con mayor, en el año 2008 fue la ciudad de mayor índice de homicidios per cápita. Wow. Estamos hablando, Mabel, que tenía 10 veces más homicidios que la ciudad de Nueva York, siendo una ciudad de Nueva York mucho más grande. Entonces, y mucho más habitada. La ciudad también colapsó en la parte eléctrica. Si tú te fijas, no es una manera espontánea de hacer este tipo de películas, pero si tú te fijas, muchas de las películas que tienen que ver con la policía americana se hacen en Detroit como escenario, y es precisamente porque es donde mayores índices de delincuencia, a pesar de haber sido la tercera economía en su momento más importante de Estados Unidos, pasó a ser la economía más deprimida de Estados Unidos. Y hoy en día ha ido poco a poco empezando una recuperación muy lenta. Incluso en los últimos años, los últimos alcaldes han estado generando planes para fomentar y para motivar a la gente a que vaya a vivir a Detroit, facilitando vivienda, vehículos y un sinnúmero de cosas para que puedan repoblar la ciudad nuevamente. Precisamente te iba a preguntar eso a continuación. ¿Cuáles estrategias se están implementando ahora mismo en la ciudad de Detroit para combatir esta situación? Porque, o sea, me imagino que no se pretende dejar que todo colapse. Mira, en realidad la ciudad está muy, muy avanzada en lo que es su colapso. No parece una ciudad americana pujante, pero en los últimos años el gobierno, las administraciones, como le llaman en Estados Unidos, han estado fomentando y aportando muchos recursos para que pueda la ciudad empezar a motorizar con diferentes tipologías de planes y estructuración. Entonces, en este caso, Detroit ha ido venciendo un poco, pero si nos permite nuestro director, para ver el otro cuadro que tenemos también, para que la gente entienda cómo disminuyó el ingreso per cápita de lo que es la población. Si tú te fijas, las edificaciones abandonadas en Detroit en el año 2010 eran aproximadamente 100,000. Eso es mucho. Son 100,000 viviendas, señor. Aquí ojalá nosotros aquí no producimos 100,000 viviendas ni soñando. De hecho, para que lo hablamos hace unos días. Lo hemos hablado en otros programas. El gobierno dominicano en 4 años ha sido de los 4 años que más construyeron viviendas el gobierno y no llegan a esa. Y aún así se mantiene. No llegan al 10% de esa cantidad, para que tú tengas una idea. Claro. Y Detroit, por ejemplo, en el cuadro anterior, si vemos, ha ido decreciendo tanto de pasar de ser una ciudad de aproximadamente... Llegó a tener casi 2 millones de habitantes en un momento determinado, sobre todo en ese boom económico que tenía la ciudad en los años 50, con la importancia del automóvil, y hoy en día está por debajo de los 620,000 habitantes. Eso es importante, ese desplazamiento de la población desde el punto de vista, genera segregación social, genera mucha vida vagabunda, que de las personas que viven en las calles, recogiendo. Entonces Detroit se ha convertido en una ciudad desolada, que tiene que existir planes muy precisos y concisos. Y hablaba hace un momentito también, antes de que ya no están haciendo ya las señas de que tenemos que terminar, Mabel, porque vamos a tener que aumentar. Hay que terminar con este bloque, pero quiero preguntarte algo. Vamos a tener que hablar con la administración del canal, porque que no nos está dando media hora. Necesitamos más tiempo. Pero quiero terminar este bloque antes de irnos a la pausa final. Quizás con una idea o si tienes el dato específico de cuáles son esos o cuál sería ese plan B, además del incentivo de facilidad o quizá costos muy bajitos para las viviendas, para que personas
vayan a vivir de nuevo a la ciudad de Detroit. A nivel económico o en cuanto a lo que sería el desarrollo económico, ¿cuál sería ese plan B para de nuevo reactivar la economía en esa ciudad? Mira, Porque a uno lo mudan para otra ciudad, pero si no hay movimiento, entonces yo no me quiero ir para allá. Mira, hay un libro de Richard Glaser que se llama El triunfo de las ciudades y habla mucho sobre este tema. Y es importante, bueno, lo recomiendo porque lo he estado leyendo, lo he leído varias veces y habla mucho sobre todo de esa dinámica y esa planificación que deben de reinventarse las ciudades para lograr entusiasmar. Entonces, claro, muchas de las medidas que se han ido tomando en Detroit es precisamente fomentar, desmontar incluso impuestos para que la gente pueda volver a invertir y a creer en la economía de la ciudad. Hay una serie de concesiones impositivas importantes que se dan precisamente para motivar a que la reinversión vuelva a motorizar la economía. Si no hay una inversión en la ciudad, la economía no se va motoriza. a arrancar, claro. Por eso es importante no ver, por ejemplo, el sector construcción como un sector, como un problema, sino más bien como una solución a esos problemas. Lo que tú tienes que tener los controles y la planificación de que ese crecimiento y esa motorización económica que se da en nuestras ciudades se dé con un orden y una visión específica de desarrollo. Y eso ha pasado en Detroit. Muy bien, bueno, esperando que todo continúe mejorando para esta gran urbe y que este título de Ciudad Fantasma ya no le quede mucho tiempo. Regresamos después de la pausa de nuevo acá en Visor Urbano para ya las puntualizaciones finales de nuestra entrega de hoy, hablando sobre Detroit. Regresamos a Visor Urbano. Vamos ya ahora a ir terminando con el tema. Hemos estado hablando sobre la ciudad de Detroit, de ciudad motor a ciudad fantasma. Hemos explorado a nivel histórico cuáles han sido esos factores que deprimieron tanto la economía como el desarrollo y la industrialización de esta importante ciudad y cuáles son actualmente las medidas que se están tomando para revitalizar la misma. Este fenómeno se ha dado también en otras ciudades a lo largo de la historia, pero estamos enfocándonos hoy en esta ciudad en específico. Mayovanex, tengo una última pregunta ya para cerrar la entrega de hoy con relación al legado histórico de Detroit. Te pregunto, ¿cómo ha afectado esta degradación urbana que hemos estado comentando, el legado cultural e histórico de la ciudad de Detroit y también qué programas se han desarrollado para preservar su importante patrimonio? Mira, esa degradación se refleja lógicamente en las condiciones mismas del patrimonio arquitectónico. Detroit tiene una cantidad de viviendas en total abandono y ha impedido de alguna manera que se puedan rescatar muchas de estas viviendas por temas diversos, legales, ya con problemas de personas que han perdido, los bancos han asumido esa deuda y de alguna manera ese patrimonio, sobre todo el patrimonio arquitectónico, se ha estado y ha sido de las cosas que las autoridades de la ciudad, como le llaman allá, están trabajando para conservar y volver a devolverle ese emblemático centro económico que era Detroit para que la gente pueda irse motivando. Y los planes que se están haciendo es precisamente de generar población, nueva población, para motivarla a ese crecimiento que se debe de tener y evitar el significativo decrecimiento que ha tenido en las últimas 4 décadas. Bueno, entonces, por ejemplo, con relación a esas edificaciones, porque una cosa es el tema económico, como mencionaste, para rescatarlas, pero también el deterioro a nivel de la edificación como tal. Bueno, es un gasto importantísimo que tiene la ciudad, porque imagínate cómo mantienen eso. Estamos hablando que una ciudad donde vivían casi 2 millones de habitantes, hoy viven menos de 620,000. Entonces, y habrá edificaciones que tienen quizás un diseño en específico que guarda lo que es la cultura de la ciudad, que entonces eso se ha deteriorado. Y la ciudad no tiene la capacidad de generar el mantenimiento de esas poblaciones, por más que sea una economía norteamericana, o sea, no tiene la capacidad de darle respuestas. Por eso es importante entender también que en esa planificación y apostar todo, como hizo Detroit, a la industrialización, y cuando la industrialización bajó en lo que es su producción
lógicamente ya las oportunidades no eran las mismas, entonces ¿qué hace la gente? Bueno, emigra por otro lado, Claro, buscando donde mejores haya oportunidades. donde esté la oportunidad. Existen muchísimos temas de despoblación, por ejemplo en Europa hay despoblación por vejez, hay poblaciones que se van poniendo cada vez más viejitas y tú ves mucho en Europa, muchas ciudades fantasmas, de que originalmente eran ciudades activas y pujantes, pero se han ido desplazando porque ya la gente joven, en vez de quedarse en el campo, ya lo que quiere ir a la ciudad. Y Actualmente en Detroit me imagino que entonces la población también debe ser mayormente adulta, ¿no? sí, hay una población muy alta, también hay una carga muy fuerte con personas que no trabajan y que son prácticamente mantenidas por el Estado, dependientes del sistema, y eso también perjudica mucho lo que es la dinámica. Ya va a ser difícil que Detroit vuelva a recuperar esa población original que se tenía en los años 50 y tienen que hacerse unas estrategias muy visionarias para poder motivar ese crecimiento tal cual como estaba. Pero ellos tienen que lograr generar la motivación para que vaya generando una nueva población. Por ejemplo, las ciudades muy planificadas también tienen su problema. Tenemos ejemplos de más. Tenemos a Brasilia, por ejemplo, una de las ciudades, para mí, la ciudad más linda de América, una de las ciudades preciosas, perfectamente ordenada por lo que fue ese gran visionario Lúcio Costa y el arquitecto, bueno, se me fue el avión ahora con el arquitecto brasileño, pero no importa. Por igual tenemos la ciudad de Chandigarh, que es la ciudad más linda de la India, una ciudad visionaria que en su momento Le Corbusier, ese gran arquitecto universal que generó grandes obras para la humanidad. Sin embargo, la ciudad de Chandigarh nunca conectó con la ciudadanía, porque era tan ordenada con esa visión de ciudad europea que tenía Le Corbusier. Que culturalmente la ciudadanía no se conectó. Entonces, la importancia de las ciudades es precisamente esa conexión entre el ciudadano y la ciudad. Jane Jacobs, que tuvo una lucha titánica con el tema urbano y con la defensa del ciudadano, de que era parte esencial de la ciudad. Jane Jacobs fue una visionaria en su momento y entendió que esa conexión de la ciudad tenía que ver mucho con su gente. Claro, porque la vida de la ciudad es el ciudadano. Y enfrentó a los grandes desarrolladores, por ejemplo, urbanos, como eran Robert Moses, que era uno de los grandes desarrolladores de Nueva York en su momento, en los años 60. Y Jane Jacobs pudo contractar, y hoy en día Nueva York le debe mucho a Jane Jacobs, que es precisamente esa visión de integrar a la ciudadanía. Y por eso Nueva York es una ciudad tan dinámica. Sí, muy dinámica. Las ciudades tienen que ser dinámicas son dinámicas en la medida que integran a su gente a ese tipo de crecimiento. Y por eso le llaman la ciudad que nunca duerme. Claro. Bueno, ya para terminar, de verdad que ha estado interesantísimo explorar todos estos cambios que ha vivido la ciudad de Detroit a lo largo de la historia. Quiero preguntarte desde tu punto de vista y desde tu experiencia como urbanista, ¿cuál tú entenderías que es el pronóstico o a qué porcentaje se pronostica o se entiende que pudiera Detroit renacer como urbe pujante? Mira, Mabel, las ciudades no cambian de la noche a la mañana. La ciudad tú no la cambias con una varita mágica y dices, a partir de ahora Detroit va a ser lo que era antes. No, eso conlleva años. Lo que es la planificación urbana se da con tiempo, con paciencia y haciendo planes específicos a corto, mediano y largo plazo. Detroit se recuperará indudablemente, no será esa gran urbe porque ya tiene otros intereses. No, claro, no va a ser lo mismo, pero que por lo menos se revitalice podrá revitalizarse. El mercado americano es muy pujante en ese sentido y utiliza mucho y invierte muchos recursos en lo que es la planificación y en la investigación, y ya hay investigaciones de sobra sobre ese comportamiento que se ha dado y esa transformación que debe tener Detroit en los próximos años, pero va a ser una ciudad completamente diferente a la que fue. Claro. Ya con otros criterios, con otra basada, pero se tomará su tiempo. El problema de Detroit fue muy grave y se tomará su tiempo muy gradual y estará en los próximos años. El pronóstico es favorable, aunque sea a largo plazo. Ha ido recuperándose poco a poco, pero ha ido recuperándose. Es una persona como que le hayan hecho 5 operaciones de corazón abierto y se esté recuperando y bueno, poquito a poquito va empezando a caminar, va empezando después a correr, pero todo bien. Pero no morirá el paciente. Con un tiempo. No, al final morirá.
No creo que una gente aguante cinco operaciones de corazón abierto. Tremendo, tremendo. Bueno, me encantó explorar la historia de esta importante ciudad y vamos a seguir en lo adelante en otros episodios de su programa Visor Urbano, también hablando sobre otras ciudades latinoamericanas, de Europa, para seguirnos nutriendo sobre información importante e interesante sobre el desarrollo y cómo ha ido evolucionando otras ciudades. Bueno, así es. Ya nos toca despedirnos, Mabel. Nos toca despedirnos. Ha sido un placer acompañarles en esta entrega de hoy, en donde estuvimos hablando sobre Detroit, de Ciudad Motor a Ciudad Fantasma. Un placer para nosotros estar con ustedes y nos vemos en la próxima entrega de Visor Urbano.